Mi gente, sosténganse duro, que la vamos a tumbar. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juber Córdoba, inscrito a Coordinación de Escuelas Musicales en Centro de Actividad Física y Cultural en la ciudad de Bogotá. Pero, adivinen desde dónde les hablo en este momento. Claro que sí, desde Malecón, Quibdó. Se preguntarán por qué estoy en ese lugar. Estoy haciendo una pequeña investigación sobre la chirimía, sobre la música y la cultura de los chocuanos. He estado visitando algunos lugares emblemáticos de este lugar, como lo es el Malecón, su iglesia, sus centros culturales, los cuales estaré presentando en este pequeño video informativo. Les recuerdo que estaré haciendo una entrevista a quienes diría yo son aún un pinar de la música chirimía. Y no siendo más, espero que me sigan en mis redes sociales, sigan a cada uno de los personajes que van a estar aquí en sus redes sociales, las cuales estaré presentando a medida que va transcurriendo el video. No siendo más, vamos allá. Mi nombre es Augusto Córdoba Ampudia, docente de la institución educativa Antonio María Claré, quien a través de largos años ha venido queriendo hacer un aporte significativo a la cultura musical del departamento del Chocó y por qué no de Colombia. Soy docente desde el año 1975 y mi mayor puesta en escena ha sido la dedicación por la cultura de mi departamento, particularmente la cultura musical. Quiero hacer un recorrido por esa cultura musical del departamento del Chocó en base a diálogos sostenidos con personas que vivieron en la década del 40, del 50. Algunos consideraban que cuando el Chocó fue intendencia tuvo mejor vida que hoy que es departamento. Me contaban algunas personas que una de las primeras ciudades en Colombia en tener calles pavimentadas fue Quibdó, de una vida próspera, con influencia de otras regiones de Colombia, porque el mayor comercio que se hacía con el Chocó venía de la ciudad de Cartagena, venía el cemento, el aceite. Las principales vías de penetración fueron el río Atrato, y en su esencia por ahí empezó a llegarnos la cultura. Yo creo que la historia musical del Chocó se parte en dos, diría, desde antes de la llegada de los misioneros claretianos, y ahí arranca un nuevo ciclo con la llegada de los misioneros claretianos, que fueron los encargados de empezar a irrigar la vena musical por todas estas regiones de nuestro departamento. Cuenta la historia que cuando se era intendencia se tenían diferentes formatos musicales como la timba, en aquella época se hablaba mucho de la timba, y existían muchos géneros musicales que se traían desde la ciudad de Cartagena, de ahí su influencia del porro, vallenato, y en la zona del San Juan pues se tenía la influencia del puerto de Buenaventura, por donde generalmente las regiones de Condoto, Ismina y Bajo San Juan se caracterizaba porque se escuchaba mucho la salsa. Amén a ello, el Chocó tuvo un crecimiento musical y una identidad a partir de lo que fueron su principal género musical representativo, que fue la chirimía, y las bandas, especialmente la banda San Francisco de Asís, que tiene una tradición casi que al igual con los años de existencia que tienen las fiestas de San Pacho. ¿Por qué decía yo que la historia musical del Chocó se divide en dos? Porque generalmente en la época en que llegaron los misioneros claretianos no existía formación musical de ningún género. Ya cuando llega el padre Nicolás Medrano, Isaac Rodríguez, Pedro Grau y Arola, que eran músicos, especialmente el padre Isaac Rodríguez, quien fue que se dedicó a formar jóvenes para el culto religioso. Si ellos formaban para que las misas se pudieran ser tocadas,
Entonces allí cuando se inicia un proceso de formación musical en la Catedral San Francisco de Asís, que es la principal escuela reconocida, porque por allí han pasado los principales músicos que hoy nos han representado en el ámbito nacional e internacional. Aquí cabe destacar a Leslie Lozano, a Pacho García, a Miguel Ferrer, Leonidas Valencia, Antonio Ferrer, una gama de músicos que hicieron que el Chocó trascendiera por la cultura musical a lo ancho y largo en nuestra geografía nacional y no solamente al exterior, porque producto de ello hoy coexisten dos grupos musicales representativos de la salsa en Colombia, como son el grupo Nietzsche y el grupo Guayacán. Entonces, en el pasado no podemos desconocer que hubieron ilustres hijos del Chocó que se formaron musicalmente. Yo recuerdo al profesor Abraham Rentería, al profesor Ayala, que le decíamos Rayala también cariñosamente porque tocaba el violín, pero estos señores, es decir, su influencia musical en aquella época poco se notó porque fueron pocos los estudiantes que despegaron en la formación musical que ellos impartieron en aquella época. El mayor impacto musical se tiene ya cuando el padre Isaac Rodríguez empieza a formar jóvenes para el coro de la catedral, quien era el encargado de amenizar las misas para las fiestas de algunos santos, misas de aniversarios, y entonces así como los estudiantes atraídos por el coro que el padre tenía allí, porque ese coro era vocal e instrumental. Entonces empieza allí el proceso de formación donde nacen los primeros músicos, diría yo, del Chocó ya con cierta formación, digamos, empírica, más no académica, porque ahí no se certificaba a nadie. Sencillamente usted daba unas lecciones y bajo el compromiso que usted consignaba un dinero y después de que usted cumplía con esas lecciones, el padre le daba un incentivo le devolvía el dinero una vez usted llegaba a la lección 30. Bien recuerdo, yo estudiaba mucho el libro del Conservatorio Real de Madrid. Ya de esa época el padre Isaac Chocá inicia la verdadera formación musical en el Chocó, porque eso tuvo un propósito del cual hablé inicialmente, que era el de servirle a la iglesia a través de las misas, las procesiones, los sepelios, etc. Ahora, en ese proceso de formación tuvo una gran valía porque se convierte en el principal semillero para aquella banda San Francisco de Asís que se crea en el marco de las fiestas tradicionales de Quibdó en honor al seráfico allí San Francisco de Asís. Los músicos más aventajados, los músicos más adelantados en su formación, después de que pasaban una determinada lección y ya tocaban sus misas, el padre los recomendaba para que fueran a la banda San Francisco de Asís. Es así como la banda San Francisco de Asís no muere y logra mantenerse, y ha logrado mantenerse durante estos últimos años, porque quienes salieron de la escuela del padre Isaac se convierten en los formadores de quienes hoy son las futuras generaciones de quienes vienen haciendo música. Entonces yo por eso digo, la historia musical de Quibdó se divide en dos épocas. Antes de la llegada de los misioneros claretianos y después de la llegada de los misioneros claretianos. Es cierto que la presencia del Estado ha sido tibia en ese proceso. No hagamos tibia es mucho. Ha sido insípida en la formación que de una u otra forma pues se le da a un músico chocuano, y generalmente pues el músico prácticamente se ha hecho aquí a través de cursos o lo que el padre Isaac enseñó, que algunos por vocación nos dedicamos a multiplicar esa formación, y así como hoy vemos que estadísticamente la música ha crecido y que tenemos ya jóvenes muy capaces, diríamos, muy eficientes en el manejo de sus instrumentos y en la ejecución del repertorio del pentagrama. Ahora, los últimos 10 años, diría yo, el joven empieza a ver la necesidad de aprender música pensando en mejorar su condición de vida. Yo lo he mirado en dos aspectos. Primero, mi lema es formar primero personas antes que formar músicos. Es decir, que la música para mí se debe transversalizar con los valores para que no solamente nos quede el signo peso acá, sino que realmente esa persona con una autoestima elevada y con esa formación de valores sea capaz de empoderarse de su cultura musical.
Sí, porque también la hemos visto muy afectada por la influencia de otros ritmos que no son propios de la cultura. Por eso, a través de 15 o 20 largos años, en Quibdó se logró fundar o crear una escuela que se llama Escuela Música y Vida, que anteriormente era territorio de la Chirimía. Fue un punto de lanzamiento para que muchos niños y jóvenes no fuesen presa o víctimas de los problemas sociales que hoy aquejan a Quibdó. Y en efecto, cuando las escuelas se debilitaron por X o Y razones, empiezan estos niños y jóvenes a ser presas fáciles del fenómeno social que vive Quibdó. Entonces, en razón a ello, quienes por vocación y por un compromiso con nuestro pueblo consideramos necesario que las escuelas se fortalezcan y que de verdad exista ese apoyo del Estado para que estos niños que hoy andan en la calle siendo presa víctima de estas personas que los instrumentalizan para ciertos fenómenos sociales recurrentes que estando en la ciudad, pues no caigan en esto. Entonces es mejor darle a un joven un instrumento en vez de darle un arma. Es así como desde el año 2001-2002, después del fenómeno del desplazamiento en Quibdó, llega Batuta con una gran presencia en el territorio chocuano, haciendo presencia en Quibdó, Irmina, Tadó, Medio Atrato, e igualmente se fortalecen otros escenarios en donde con ayuda muy incipiente se ha venido contribuyendo a que esa cultura musical del Chocó vaya creciendo y se vuelva representativa a través de los grupos de jóvenes que hoy se han venido conformando. Por ejemplo, tenemos La Contundencia, tenemos Choibá, que es el último eslabón musical que de verdad le viene impactando con la clase de música chocuana que viene haciendo. Tenemos también a otro grupo representativo, el Negro y su élite, Yacir con Bamba Zulú, tenemos a Octavio Paneso con Saboreo, está Zomba Cosó, y últimamente, por ejemplo, destaco lo que ha venido haciendo Cole con la famosa Cumbancha, que eso es creación de público, en donde confiamos que este esfuerzo que este muchacho hace sin el apoyo de nadie permita que la cultura musical no se pierda, porque todos los domingos la gente se reúne ávido de escuchar chirimía, pero buena chirimía, porque aquí hay un problema. Las fiestas de San Pacho, que debieron de haber impactado de manera positiva la música, la están tirando al piso, porque cualquiera que cree tocar un instrumento sale a la calle por un peso a desinformar musicalmente. Es una historia musical que destacamos nosotros. El Chocó ha tenido con lujos de detalle participación en diferentes escenarios nacionales e internacionales. Por ejemplo, hemos ido a mercados a Estados Unidos, representados por La Contundencia, grupos de jóvenes que han ido a Italia, han estado en el Japón, cuando el famoso tsunami, han ido a Cuba invitados por La Colmenita. Es decir, la música de chirimía se ha venido visibilizando. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Que con ella se haga emprendimiento cultural. Aquí invito yo al ente institucional que por favor no pensemos en la música solo cuando viene el presidente, cuando viene un ministro, cuando viene una persona, y no, que la música debe ser del diario vivir del pueblo, que es lo que le da su... Yo considero que una de las principales reivindicaciones que se pueden tener es crear escuelas de música con buen acompañamiento a las instituciones del Estado para que estos niños de verdad tengan en qué invertir su tiempo libre. Pero que sean escuelas de música donde se trabaje los valores transversalizados, o sea, no necesitamos a un joven que toque instrumentos por tocar, y no que antes de tocar instrumentos sea la persona que realmente queremos en los diferentes escenarios. Y darle gracias aquí a Morrison porque nos está permitiendo que ustedes conozcan de fondo cuál es la realidad musical de nuestra región y que realmente necesita ese impulso para tener jóvenes empoderados en la música y con los valores que los hagan trascender.
Hola, muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches. Mi nombre es Tomás Domingo Moreno Córdoba. Llevo 26 años en la música. Soy músico, compositor, intérprete del clarinete. Soy del municipio de Bagadó, Chocó. Inicié con la música tocando flauta. Después mi mamá me compró un clarinete de 24 llaves y ya lo que yo hacía en la flauta lo pasé al clarinete. ¿Qué me llevaba a ser músico también? Mi mamá me cantaba, el maestro Panadero iba mucho a Bagadó, el maestro de Siquio, el maestro de Saúl. Conocí muchos músicos. Seguía el maestro Panadero porque era el músico que llegaba a los pueblos y uno miraba la fuerza que tocaba el clarinete. Él como compositor, yo traté de seguir los pasos de él. Soy músico que ya tengo 25 obras, 25 discos. Entonces, aquí estoy haciendo una con el maestro Sommer también, que ya me la entregó, que es cumbia y choseña. Después hacer un registro para que vea cómo suena. Este le ha gustado también el clarinete. Tiene para no hacerlo tan largo, voy a mostrar. Esta es la boquilla, esta es la abrazadera, esta es la caña, o sea que va 1, 2, 3, 4 que es el barrilete, cuerpo inferior, no, cuerpo superior, el de arriba, cuerpo inferior que es el de abajo, y la campana. Aprendí a conocerlo porque a pesar de que nos enseñan eso también, muchos no, a veces le hacen la pregunta y de pronto a veces no pueden saber, pero es importante saber esto, cómo se llaman las partes del clarinete. Cuando incursiona es cuando llega el momento que, primero, anteriormente, lo que tengo en conocimiento, anteriormente era como flauta, y la tocaba y que uno baja de uno. Entonces ya llega el clarinete, los instrumentos básicos como la tambora tradicional es con cuero de zaino o tataro, la requinta rolante o pata gallina también, el par de platillo, el clarinete y después llega lo complementa con el bombardino. Y también entra el saxo alto, el saxo tenor. Muy buenos días, mi nombre es Walter Esquicia Blandón. Llevo aproximadamente 22 años ya en la música. Soy oriundo del corregimiento de Tutunendo, aquí a 20 minuticos de Quito. Soy intérprete del instrumento la tambora, que es, por decirlo así, el tajo de la chirimía. ¿Sí me entiende? Es el tajo de la chirimía, que está conformado de madera, cueros, pitas. Es la pita, esta es la burguasca, pues como le dice uno, el vaso, que en este momento es una madera de balso, el aro, que el nombre de esta madera se llama castaño, que es el único que puede dar la forma como redonda, ¿no? Y aquí tenemos garillo también y el cuero, es de saibora. El uno es de macho,
el otro es hembra para que pueda dar la sonoridad pues como perfecta, ¿no? Aunque se le puede montar dos machos o dos hembras, pero no da la misma sonoridad. Bueno, la técnica para tocar un instrumento percutivo es como la sutilidad, no hay que darle muy duro al bombo, hay que darle el golpe bien centrado, no duro pero bien centrado, que es las ondas que él da, va a dar un buen sonido. Por ejemplo, aquí que es el ritmo más representativo de nosotros, que es el tamborito, entonces no hay que darle muy duro, sino que es suavecito y el suelto. Tan duro, él va a sonar bien, ¿ya? Entonces como la sutilidad que hay que dar al instrumento. Y la primera,